Hablamos con don Paul Steiner, él es asesor de Nuevas Ideas. Gracias por estar con Miradas en esta oportunidad. Y sin duda tenemos un tema muy importante del cual conversar y es del proceso de transición del nuevo gobierno que ganó las elecciones el 3 de febrero. Quisiéramos saber un poco quiénes están liderando esta comisión y a este momento qué es lo que se ha encontrado en el Ejecutivo que está pues por asumir el presidente Bukele. El presidente Bukele todavía se está tomando su tiempo para definir quiénes van a estar en la comisión. Yo creo que es más definir su estrategia de traspaso, porque hay dos maneras de hacerlo. Usted puede recibir financieramente sin validar y luego sabiendo que va a hacer una reingeniería de todos los sistemas de gestión, en ese momento ir encontrando los problemas y cuando los encuentra llama a la Corte de Cuentas, la Corte de Cuentas entra, revisa y aduce responsabilidades si las hay. La otra opción es hacer una evaluación previa fuerte y profunda para 240 dependencias del Estado. Estamos hablando probablemente de unos 2.400 auditores. Ahora, desafortunadamente, y este es el dilema en que creo que está el presidente, no hay presupuesto para eso. No es un gasto contemplado del Estado, no hay ni siquiera una ley o un reglamento de cómo se hace y obviamente el tiempo es muy corto. Aún si hubiéramos comenzado el 4 de febrero, estamos hablando de 3-4 meses de auditoría que realmente para tanto, bueno, ni la Corte de Cuentas audita tantas. Pero ¿cómo se van a garantizar ustedes de que sobre todo el tema presupuestario, el manejo de los fondos, sea recibido, digamos, y que después no le vayan a sumar a ustedes esas cuentas que no cuadran? Bueno, en el caso presupuestario es más fácil, porque obviamente el gobierno saliente establece un punto de partida y dice, vaya, este es los estados de todas las cuentas del presupuesto a la fecha del 30 de mayo, digamos. Entonces, la gente del gobierno entrante revisa eso y toma nota de eso. Si luego hay otras cosas que no están, por ejemplo, un ejemplo típico, los activos. Todo activo arriba de $600 tiene que estar registrado en activos. Y si de repente desaparece, ¿ok? Si de repente desapareció, ahí está obviamente un faltante a ese. Entonces, por obvia razón de verificar que ahí está, la manera más segura, como usted obviamente indicaba con su pregunta, es que se haga la auditoría muy detallada. Pero ¿de dónde se paga? Solo esa cantidad de gente trabajando por 3 meses. ¿No está en capacidad de la Corte de Cuentas de hacerlo? Nadie lo paga. Y la Corte de Cuentas no lo va a hacer. Pero porque no está no la es su capacidad. Rol, no es su rol. Es que la Corte de Cuentas, ellos tienen su programa de auditorías y en ese momento lo van a hacer. Pero el problema que tenemos nosotros es que necesitamos que sea hecho antes del 1 de junio. Sí. Entonces, si no, el gobierno no lo va a pagar, se tendría que salir del bolsillo del presidente electo. Estamos hablando de que 10, 12 millones de dólares de presupuesto para pagar esa cantidad de gente por 3 meses y medio para ir a auditar. Pero si eso no ocurre, estamos dejando puertas abiertas de que los casos de corrupción no siquiera vayan a llegar a un momento, ni siquiera a documentarse. Normalmente se hace un muestreo. Entonces usted valida todo lo que es relacionado a las finanzas y luego va haciendo muestreo de otras cosas. Sí hay que ir a revisar ciertas cosas para ir estando seguro. Yo creo que algo que va a ser muy importante es en particular ver la caducidad de los préstamos. Hay muchas obras, ya nos cayeron varias denuncias de préstamos en la CEL, por ejemplo, que no se han ni comenzado y están a punto de claudicar. O sea, ese dinero no solamente... Hay que pagar capital más multa. Exacto. Y eso lo vamos a pagar los salvadoreños. Desafortunadamente. Hasta hoy tengo entendido que ustedes llevan más de 800 denuncias de casos de aumento de salarios, cambio de contrato de plazas del sistema de contrato. De contrato a ley de servicios. A ley de servicios. Directores pasándose por técnicos. Exacto. Hablemos de casos concretos. Bueno, todos vimos en las noticias el caso de
la hija de Shafiq Handal. Pero además de ese que es como Ese bastante ese emblemático, ese digamos. es el emblemático, pero hay muchos así. ¿Cómo cuáles? Pues que no le puedo decir nombres porque solo son denuncias ahorita. Yo estaría haciendo muy mal dándole nombres de gente cuando es posible que no sea el caso, no se ha validado la denuncia. Y creo que es importante que se reconozca que hay denuncias, pero hay denuncias de todos los ministerios. Estamos hablando de educación, estamos hablando de obras públicas, estamos hablando de CEPA, estamos hablando de todo, hasta el Ministerio de Hacienda. Ese tipo de El denuncias Ministerio de Hacienda, que fue el que la semana después de elecciones sacó la instrucción que todo eso era ilegal y que no se debería de hacer. Así es. Y ellos han avalado ese Y tipo de ellos plazas. mismos. Porque para pasar de un proceso de ley de salario, de contrato a salario, pasa por el aval del Ministerio de Hacienda. No solo eso, pero tiene que haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa. Así es. O sea, primero tiene que estar en el presupuesto, aprobado previamente por la Asamblea. Segundo, tiene que estar aprobado por el Ministerio de Hacienda para poder hacer el cambio durante el año. Y tercero, ese grupo de cambios tienen que llevarse otra vez a la Asamblea Legislativa para hacer los cambios correspondientes. Así es. Entonces, es un proceso formal. Cualquiera que se salte el proceso formal y lo haga sin cumplirlo es pena de cárcel. Y cualquiera que lo acepte también es pena de cárcel. Entonces realmente se están exponiendo a cosas que le va a arruinar la vida ir a la cárcel por haber tratado de mantener un puesto. Estos más de 800 denuncias que ustedes han recibido en apenas 2 meses, ¿qué Ni van a eso. hacer ustedes? Bueno, las estamos documentando, no las podemos investigar porque no estamos ahí auditando ahorita. Dependiendo de lo que decida el presidente, si vamos a ir con los equipos de auditores, entonces se va a producir un listado por cada dependencia y al auditor de turno se le va a dar el listado y se le va a decir, vaya a verificar. ¿Han alertado ustedes a la Fiscalía para que haga investigación de oficio? No hasta que decidamos si lo vamos a ir a investigar nosotros, en cual caso llevamos la denuncia, llevamos la evidencia y se la presentamos de esa manera. Pero no necesariamente es la Fiscalía a quien le debemos presentar eso. Algunas cosas van a ser a la Corte de Cuentas, otras van a ser al Tribunal de Ética, por ejemplo, en el caso del nepotismo que encontremos, y hay una Casos. cantidad. Y realmente asusta. Me llegó una denuncia en una dependencia de la policía que habían alrededor de 15 familiares trabajando en el mismo departamento. O sea, el tío, el primo, el sobrino, por Dios, asusta. En caso de que alguno de estos casos se llevasen a denuncia a la Fiscalía, por ejemplo, ¿hay confianza del equipo del presidente electo en que la Fiscalía va a investigar a fondo? Pregunto esto porque para nadie es un secreto que el fiscal que recientemente fue nombrado estuvo vinculado directamente con el candidato del Partido Arena. Sí, el fiscal Melara tiene sus preguntas que contestar en relación a su imparcialidad, pero creo que es tan difícil. También otra cosa, o sea, el fiscal no se va a exponer a una demanda de omisión de investigar por algo como un delito tan claro como un fraude al presupuesto de la nación, que es lo que sería un cambio de posición sin aprobación del presupuesto. No creo que se va a querer arriesgar de esa manera cuando realmente es un delito al erario público. O sea, no es un delito contra Nayib Bukele, no es un delito contra Nuevas Ideas, es un delito contra la ciudadanía, la soberanía de El Salvador. Es dinero, ese dinero del Estado no es dinero del Estado, del gobierno, es dinero del pueblo, Sí. que tanto sudamos para pagarlo en impuestos y de repente se va. Estos casos que ustedes han encontrado buscan beneficiar directamente a la cúpula del partido FMLN que ha estado 10 años en el poder, o realmente ha sido una decisión basada en beneficiar a las bases del partido. ¿Qué es lo que han encontrado? Pero le voy a dar algunos ejemplos de corrupción, porque esto es bien importante. Hay dos tipos de corrupción. Está la gran corrupción, donde la víctima es el erario público, y la pequeña corrupción, que es, o la petit corrupción, como le dicen, donde me llevo los bolígrafos de la oficina para dárselo a mi hija para que haga sus deberes, me llevo los papeles de la oficina, los cartuchos de tinta, cosas así, ¿verdad?
que estoy seguro que hay mucha gente que lo hace, las cucharas de la cocina, del departamento, todo ese tipo de cosas. Eso es vergonzoso hacerlo, pero no es clasificado como gran corrupción. Lo que sí es clasificado como gran corrupción son las cosas más grandes, las cosas que dañan el erario público. Le doy un ejemplo, los 300 millones de dólares que el presidente Saca confesó haber malversado y lavado. 300 millones de dólares, si usted se pone a pensar una escuela nueva bajo el diseño del presidente Bukele, ya con clínica, unidad de salud, con unidad de policía comunitaria, con unidad de asuntos del Estado, para que usted pueda renovar sus documentos ahí, cosas así, más las aulas, más la cancha multiusos, etcétera. Estamos hablando de que va a costar unos 300 mil dólares para construir. Entonces, si son 300 millones de dólares y en cada $1,000, en cada 100 mil dólares caben 3 escuelas. Desde Cristiani a Saca, el total de las partidas secretas totalizó 500 millones de dólares. Exacto. Y desde Funes a Sánchez Serén, incluyendo este año, llega a otros 500 millones de dólares. Pregunto, ¿el nuevo presidente que asuma dentro de 2 meses seguirá haciendo uso de esta partida? No, ¿De este presupuesto? El presidente Bukele, bueno, está obligado a hacer uso de este presupuesto. Sin embargo, al momento de llegar, él ya mencionó previamente que él no va a operar ninguna partida reservada. Entonces la partida secreta se acaba. Eso significa que ese dinero va a ser auditado. Y ya está, o sea, él estableció que ese dinero ya no va a ser secreto, supuestamente para pagos de la Organización de Inteligencia del Estado no se pueden revelar nombres de los receptores, pero tampoco se va a revelar al pueblo. Se le va a pedir a la Corte de Cuentas que haga una auditoría confidencial. Y así todo queda sobre la mesa. La idea es que no exista más una partida secreta y definitivamente no se va a ir a crear cuentas en el banco hipotecario para ir a llevar dinero allá y sacarlo en bolsas negras plásticas, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que, o sea, queda sumamente claro que la práctica que se hizo bajo el presidente Saca y bajo el presidente Funes era claramente con el interés de no reportar qué iban a hacer con ese dinero. ¿Cómo se va a garantizar el nuevo gobierno que esto ya no siga ocurriendo? Bueno, porque la gente que ha estado trabajando en estas instancias, entiendo yo que van a continuar. Se van a cambiar las cabezas, digamos. Se van a cambiar los puestos de confianza. Ministros, viceministros, directores, gerentes. Pero ya hay todo un aparataje montado. En algunos casos sí es posible que eso sea. Sin embargo, la pregunta que usted me acaba de hacer es ¿cómo vamos a prevenir que eso suceda otra vez o continúe? Y creo que ahí es donde el presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa comenzaron con el pie derecho antes de la campaña. El presidente Bukele estableció que uno de los proyectos principales del siguiente quinquenio iba a ser tratar de limpiar la corrupción. Teníamos 2 opciones. Félix Ulloa dice se ha estado barriendo la basura debajo de la alfombra. Sí, entonces teníamos 2 opciones. O compramos una alfombra más grande o quitamos la alfombra y barremos. Sí. Y lo que vamos a hacer es barrer. Eso fue exactamente lo que dijo el presidente Bukele. Eso fue exactamente lo que dijo el vicepresidente Ulloa cuando el presidente Bukele le delegó a él la responsabilidad por dirigir la lucha contra la corrupción. Esa fue exactamente la instrucción que el vicepresidente Ulloa me dio a mí cuando me pidió que lo apoyara con el lado de la lucha contra la corrupción. El cóctel de medicinas se hace de 3 diferentes medicinas. La primera es la consecuencia, y eso significa que los delitos de corrupción y delincuencia económica como evasión nunca deberán de prescribir. Hay que hacer una reforma. Esa es una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal
Yo presenté personalmente en el 2015, junto con Ramón Villalta del ISD, presentamos esa pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa. Ahorita está descansando en una gaveta que ya la vamos a ir a despertar porque el Faro, no sé si se recuerdan, después del 4 de marzo del año pasado, el Faro hizo una encuesta de los 64 nuevos diputados y les dijo, ¿ustedes están a favor o en contra de que los delitos de corrupción prescriban? 51 de esos 64, 51, y tenemos sus caras y sus nombres, señores y señoras, dijeron que estaban a favor de que no prescribieran. Entonces, ya pronto les vamos a venir a tocar la puerta a ustedes 51 diputados, porque solo necesitamos 43. Sí, mayoría simple. ¿Ok? Ustedes 51 son la clave para la lucha contra la corrupción en El Salvador. La pregunta es, ¿van a votar por conciencia o van a votar por fracción partidaria? Yo sugiero que consideren esa pregunta muy cuidadosamente porque la respuesta que den puede determinar su futuro político. Se los dejo de esa manera. El siguiente paso, la siguiente píldora o este más una verdadera... un cincho. Un sopón de medicina, es la CCS. Ahora, con la CCS ya platicamos con las Naciones Unidas y con la OEA. Vamos a agarrar lo mejor de la CICIG en Guatemala y lo mejor de la MASIC en Honduras y vamos a crear el híbrido salvadoreño. Las dos están de acuerdo con hacerlo de esa manera. El presidente Bukele ya se fue a reunir con el secretario Almagro y con el secretario de las Naciones Unidas. Ya hemos estado trabajando con ellos, ya tenemos ofertas de financiamiento hasta de organizaciones internacionales de la sociedad civil. Imagínense, la organización, hay una organización en Washington que se llama Global Financial Integrity. Ellos se especializan, no son parte de ningún gobierno, son independientes. Ellos miden lo que son flujos financieros ilícitos en los países subdesarrollados como nosotros. El estudio que ellos tienen de El Salvador es del año 2000 al año 2013, 14 años nada más. En ese periodo, ellos estiman que más de 20,000 millones de dólares, repito, 20,000 millones de dólares se fueron en lavado de dinero, corrupción, evasión y elusión. 20,000 millones de dólares. A ver, los que están poniendo atención, ¿cuánto era la deuda total pública sin incluir pensiones en el 2013? Correcto, 13,000 millones de dólares. O sea, no íbamos a necesitar, si ese dinero no hubiera sido bombeado, no hubiéramos tenido que incurrir un solo préstamo. Y después de gastar todo lo que ya gastamos, hubiéramos tenido ahorros de más de 7,000 millones de dólares. Además de las CICIES y que los delitos contra la corrupción no prescriban, ¿cuál es el otro elemento que ustedes estarían agregando? Mi favorito es el de prevención. Son 3 P's. Prescripción, persecución y prevención. Prevención. Vamos a comenzar desde el primer día con una reingeniería de los sistemas de gestión de cada institución para ir cerrando las puertas. Le doy un ejemplo. Usted puede ir a cada UASI y usted puede pedir el resultado de cada compra y le dicen a quién le adjudicaron la compra. Usted puede ir a pedir que le den la manera en que prepararon los términos de referencia y le van a dar una copia de los términos de referencia. Pero donde están los chanchullos en la UASI es en la manera en que preparan los términos de referencia, porque así es cuando favorecen a una empresa, y en el debate sobre a quién adjudicárselo. Bueno, hemos terminado este espacio porque el tiempo en televisión es oro. Así es que oro. Le agradecemos, Paul, su participación y que, bueno, los animamos a entrarle de lleno a este gran reto que tenemos como país, ¿verdad? Y que esperamos que toda la ciudadanía también se vuelva partícipe para que estos cambios realmente se den, ¿verdad? Y vayan avanzando y no retrocediendo. Así que agradecerles su participación. Gracias, Olga. Trabajemos juntos, vigilemos el gobierno, denunciemos lo malo, aplaudamos lo bueno, pero metámonos de lleno porque lo que vamos a lograr es el orgullo de poder entregarle un país
sano a nuestros hijos y nuestros nietos. Y de eso se trata.